Esta temporada los 18 equipos ficharon jugadores para armar un buen equipo y cumplir con los objetivos, primero para la apertura 2023 y después para la clausura 2024. Hubo fichajes que funcionaron y otros que fueron un fracaso, así que en este video vamos a repasar los 15 peores fichajes de la temporada 2023-2024 de Liga MX. Comenzamos con el fichaje de Gonzalo Napoli a León, mediocampista uruguayo que en toda su carrera había jugado en equipos de su país. Desde su debut en 2019, sus clubes fueron Defensor Sporting, River Plate pero de Uruguay y Liverpool, también de Uruguay. 2023 fue su mejor año, pues fue pieza fundamental en el Liverpool que ganó la Liga Uruguaya, y por ello para el clausura 2024 León pagó 1.800.000 euros por el mediocampista de 23 años, casi 2 millones por un jugador que ni siquiera ha debutado en selección uruguaya. Gonzalo Napoli jugó 12 partidos en todo el torneo, pero solo 5 como titular. En los últimos 3 partidos fue suplente y ni siquiera entró de cambio. No pudo ganarse la titularidad, no anotó goles y solo dio una asistencia. Ya veremos si sube su nivel para la apertura 2024. Otro mal fichaje fue el de Lucas Meroya a Mazatlán. Debutó en 2016 en Deportivo Español de la tercera división argentina, después jugó en Guillermo Brown de segunda y de 2018 a 2023 jugó en Huracán de primera división. El defensa era el capitán de Huracán, pero para 2023 tuvo problemas con la directiva del equipo y se quedó sin jugar desde febrero hasta julio. Terminó contrato y el defensa de 28 años llegó libre a Mazatlán. Con un valor de 3,5 millones de euros era el jugador más caro de los cañoneros. Meroya debutó con Mazatlán en la Leagues Cup ante Austin. Jugó los 3 partidos de la Leagues Cup y después en la liga jugó la jornada 4, 5, 6, pero para la jornada 7 contra Juárez sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera el resto del torneo, y no solo de la apertura sino también del clausura, y así fue como el jugador más caro de Mazatlán únicamente pudo jugar 7 partidos en la temporada. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Para la apertura 2023, Puebla se reforzó con Lucas de los Santos, un mediocampista de contención uruguayo de 22 años. De los Santos debutó en 2021 en Defensor Sporting y hasta 2023 jugó ahí con un total de 66 partidos, aunque sin goles y con únicamente una asistencia en esos 66 partidos. Aún así, Puebla pagó 500,000 de euros por él en septiembre del año pasado. Llegó con el torneo ya avanzado y por eso debutó hasta la jornada 8 de la apertura, y en total en todo el torneo jugó solo 8 partidos, ninguno como titular. Para el clausura 2024 sí estuvo desde el inicio, pero el entrenador solo lo metió en 4 partidos, todos entrando de cambio. En los demás partidos se quedó en la banca. Entre la apertura y el clausura de los Santos jugó únicamente 12 partidos, no anotó goles ni dio asistencias. Para el siguiente torneo no estará en la franja, pues jugará cedido en Celaya, en la Liga de Expansión. En la temporada de Necaxa únicamente gastó dinero en 2 fichajes, por Ezequiel Unzaín y por Alejandro Mayorga. El fichaje de Unzaín salió bien, pero el de Mayorga no tanto. El lateral izquierdo siempre había pertenecido a Chivas, aunque estuvo cedido en Necaxa en 2018, en Pumas en 2020 y en Cruz Azul en 2022. Tras el apertura 2023, donde jugó solo 7 partidos, las Chivas le buscaron salida, y Necaxa fue quien pagó 1.300.000 euros para tener de vuelta al jugador de 26 años. Obviamente se esperaba que Mayorga fuera titular, y así fue en un inicio, jugando de titular 5 de los primeros 7 partidos, pero a partir de la jornada 8 fue suplente, jugando únicamente 2 de los últimos 12 partidos, incluidos los 2 del play-in, así que el nacido en Durango jugó un total de 8 partidos en todo el torneo, 6 como titular, y en 11 se quedó en la banca, no anotó goles, no dio asistencias y recibió una amarilla. Santos hizo muchos fichajes esta temporada, uno de ellos fue el de Franco Fagundes, delantero uruguayo que comenzó su carrera en 2021 jugando en Nacional de su país. Ahí jugó 3 años en los que anotó 15 goles y dio 12 asistencias. Santos buscaba delantero para el clausura y ficharon al uruguayo por 2 millones de euros. Comenzó los primeros 3 partidos como titular, pero tras ser expulsado ante León en la jornada 3 fue mandado a la banca. Hasta la jornada 11 contra Cruz Azul anotó su primer gol en el torneo, pero para colmo en ese partido también fue expulsado. Terminó el torneo y solo pudo hacer un gol en todo el torneo. Jugó 11 partidos, pero solo 6 como titular. Santos gastó 2 millones de euros en un jugador que tuvo más rojas que goles en el torneo. Andrés Guardado es un histórico del fútbol mexicano. El canterano del Atlas jugó en Europa casi 17 años, además de que el Principito es el jugador con más partidos en selección mexicana. Después de tantos años regresó a México, pero no para jugar en su amado Atlas, sino en León. La afición estaba contenta por tener un jugador como Guardado. Miles de aficionados los recibieron en el estadio y todo pintaba bien, pues a pesar de ya tener 37 años, seguía teniendo buen nivel en una de las mejores ligas del mundo. Hizo su debut con León en la jornada 3 ante Santos, entrando de cambio, ovacionado por todo el estadio. Jugó unos partidos más, pero desafortunadamente en la jornada 6 contra América salió lesionado, perdiéndose los siguientes 7 partidos. Regresó en la recta final, pero no pudo ayudar a su equipo a meterse a liguilla. En el torneo Guardado jugó 9 partidos, solo 5 como titular, no anotó goles, no dio asistencias y recibió 2 tarjetas amarillas.
Uno de los fichajes más polémicos este año fue el de Keith Cowell a Chivas, pues el equipo que juega con puros mexicanos fichó a Cowell, que nació en California, Estados Unidos, pero que es de ascendencia mexicana gracias a su madre. Cowell, de 20 años, solo había jugado en San Jose Earthquakes, donde hizo 12 goles en 4 años. Con polémica y todo, Chivas presentó a su nuevo refuerzo para la clausura 2024, Keith Cowell, por quien pagaron 3.600.000 euros, siendo el segundo fichaje más caro de Chivas en esta década. El primer partido del extremo izquierdo fue en la jornada 2 ante Tigres, y si bien no tuvo lesiones como los que vimos anteriormente, tampoco tuvo buen nivel. Jugó un total de 22 partidos este semestre, 18 de Liga y 4 de Conca Champions, y solo 10 como titular, ni siquiera la mitad. Hizo 4 goles, de los cuales solo uno fue en Liga, y dio una asistencia. Otro mal fichaje fue el que hizo Santos por Ramiro Sordo, extremo izquierdo argentino que debutó en Newell's Old Boys en 2020. Solamente jugó en ese equipo antes de llegar al fútbol mexicano. En 100 partidos con Newell's anotó 12 goles y dio 9 asistencias. Santos lo compró en 2.700.000 euros. El jugador de 23 años hizo su debut con Santos en la jornada 3 del clausura ante León y tuvo un debut soñado, pues entró de cambio y anotó el gol del empate al último minuto, aunque poco después León volvió a anotar y así Santos perdió. Jugó después contra Puebla en la jornada 4, pero se perdió los siguientes 4 partidos, regresando hasta la jornada 9, pero en el resto del torneo no volvió a anotar. 10 partidos son los que jugó Ramiro Sordo en el torneo, 4 como titular, anotó un gol y no dio asistencias. Ya vimos cómo a algunos uruguayos no les fue bien en su llegada a México, pero el peor de todos fue el delantero de 30 años Michael Santos. Llegó a México tras haber jugado en River Plate de Uruguay, Málaga, Sporting de Gijón, Leganés, Copenhague y Talleres de Argentina. Su último club venía de ser campeón de goleo del fútbol argentino con 13 goles en 24 partidos, y Juárez pagó 3.200.000 euros por él. Su primer torneo fue la Apertura, llegó hasta la jornada 7 y jugó 8 partidos en el torneo, únicamente hizo un gol. En la derrota de Juárez ante Santos, en el clausura empezó jugando de titular algunos partidos y hasta la jornada 5 anotó un doblete contra Necaxa, pero después no volvió a anotar, terminó perdiendo la titularidad. El campeón de goleo del fútbol argentino únicamente hizo 3 goles en un año en el fútbol mexicano, jugó un total de 23 partidos, de los cuales 14 fueron como titular, no dio asistencias y recibió 4 tarjetas amarillas. El fichaje más caro en esta temporada fue el de Kevin Álvarez al América. Álvarez estaba en un excelente nivel, era lateral derecho titular de Pachuca y era seleccionado nacional. Equipos europeos estaban interesados en él, pero al final el América fue el que puso más dinero sobre la mesa y así Pachuca vendió a su canterano por 10.200.000 euros, el segundo fichaje más caro del América en toda su historia. El jugador de 24 años tuvo un buen arranque, anotando en su segundo partido y teniendo una gran participación en la Leagues Cup, donde hizo 2 goles y una asistencia en 4 partidos. Estaba haciendo un gran torneo, pero en la recta final bajó su nivel, perdiendo la titularidad en la liguilla. Para el clausura igualmente comenzó de titular, pero igualmente terminó en la banca y sin jugar ni un solo partido en la liguilla. Entre los dos torneos Álvarez jugó 41 partidos, anotó 3 goles, dio 5 asistencias y por su bajada de nivel dejó de ser convocado a selección mexicana. Después de tantos años, Javier Hernández regresó a Chivas, su primer equipo en el que jugó de 2006 a 2010. Todos sabemos lo que pasó después. Chicharito jugó en Grandes de Europa y se convirtió en el máximo goleador de selección mexicana. En 2020 llegó a Los Ángeles Galaxy, tuvo buenas temporadas, pero en 2023 por lesión únicamente jugó 12 partidos en todo el año y solo hizo un gol. Es por ello que el Galaxy no le renovó y quedó libre. Así Chicharito regresó a casa, con 50.000 personas dándole la bienvenida a su canterano, de ya 36 años. Como dije, el Chicharito se la pasó 2023 lesionado, por una lesión que sufrió en mayo, y hasta febrero de este año se recuperó, por lo que hizo su debut hasta la jornada 8 contra Pumas, regresando a las canchas tras 9 meses, pero después de eso el delantero se siguió perdiendo partidos por lesión, y no pudo recuperar su nivel. Solo hizo un gol en el torneo, disputó 12 partidos, 4 como titular, y ninguno completo, números bastante malos para el tercer jugador mejor pagado de toda la liga. El cuarto por fichaje fue el de Mauricio Isaías a Toluca, lateral izquierdo que debutó en León en 2020. Para 2021 se fue a Pachuca y en 2022 fue cuando se consolidó como titular en el Pachuca, campeón de la Apertura 2022. Incluso anotó en la final contra Toluca. El Clausura 2023 fue su último torneo con los Tuzos. Sorpresivamente Pachuca lo vendió por 5 millones de euros a Toluca en el verano del año pasado. Así el joven de 22 años reforzó a los Diablos para la Apertura 2023. Comenzó como titular, tanto en la Liga como en la Leagues Cup, pero a partir de la jornada 7 estuvo en la banca. Para el Clausura 2024 se le dio nuevamente la oportunidad de ser titular, y así lo fue en el arranque del torneo, pero de la jornada 4 hasta que Toluca fue eliminado en la liguilla, Isaí solo jugó 2 partidos. En total en toda la temporada disputó 19 partidos, 9 como titular, anotó un gol y dio una asistencia.
Otro regreso que emocionó fue el de Jesús, el Tecatito Corona a Monterrey, pues el extremo derecho se formó ahí y debutó como profesional en 2010. En 2013 dejó Rayados para comenzar su aventura europea, pasó por el Twente, Porto y Sevilla, además de que fue seleccionado nacional desde 2014 hasta 2022. La temporada 2022-2023 no fue nada buena para él, solo jugó 4 partidos y se perdió el Mundial de Qatar por lesión. Por ello Sevilla lo dejó ir y Monterrey pagó 3,5 millones de euros para traerlo de vuelta. Llegó hasta la jornada 8 de la apertura y desde su llegada fue titular, pero ya en liguilla fue suplente. En el clausura fue suplente desde el inicio y no pudo levantar su nivel para ganarse la titularidad. Desde su regreso a Rayados, el Tecatito jugó 27 partidos, 11 como titular y solo anotó un gol en la Conca Champions contra un equipo de Guatemala. Para esta temporada, Juárez le pagó 11 millones de euros a Talleres, 3,2 millones por Michael Santos y otros 7,8 millones por Diego Baloyes. Ya vimos cómo Michael Santos no funcionó, pero Diego Baloyes estuvo todavía peor. Extremo derecho de 27 años, que era el mejor jugador de Talleres e incluso seleccionado colombiano de 2021 a 2023, 2 meses antes de llegar a México jugó su último partido con Colombia, donde los sudamericanos vencieron a Alemania. Juárez pagó 7,800,000 euros por él, el fichaje más caro que han hecho. Baloyes llegó con el torneo ya empezado e hizo su debut contra Mazatlán en la jornada 7, el colombiano mostró su calidad, ayudando a Juárez a vencer a Mazatlán con un golazo y 2 asistencias. Jugó 3 partidos más, pero contra Monterrey en la jornada 12 sufrió una lesión que lo dejó fuera el resto de la apertura 2023 y también del clausura 2024. El jugador, que costó casi 8 millones, únicamente jugó 4 partidos. Finalmente terminamos con el peor fichaje, el de Gabriel Fernández a Cruz Azul. El Toro había jugado en Defensor Sporting, Cerro Largo, Racing de Uruguay, Peñarol, Celta de Vigo, Zaragoza y en 2021 llegó a México para jugar en Juárez. Ahí estuvo 2 años y para la apertura 2023 Pumas lo compró en 3 millones de euros. Anotó 9 goles con los auriazules, sumando la Liga y la Leagues Cup, y para el clausura 2024 Cruz Azul pagó 9 millones de euros por los servicios del delantero uruguayo, 3 veces más de lo que había pagado Pumas 6 meses antes, siendo este el tercer fichaje más caro en la historia de Cruz Azul, una cantidad muy alta para un jugador de ya 30 años y que solo había hecho 11 goles en todo 2023. Fue el delantero titular de Cruz Azul en el inicio del torneo, pero en la jornada 6 se lesionó en un partido contra Atlético de San Luis, perdiéndose el resto del torneo, por lo que el tercer fichaje más caro de Cruz Azul solamente jugó 6 partidos y anotó 2 goles. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuáles crees que fueron los mejores fichajes esta temporada. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.